Vamos a iniciar la unidad 4 de engranes y trenes de engrane dentro de la materia de mecanismos. Dentro de la programación del curso, pues ya hemos visto la unidad 1, la introducción, la unidad 2, análisis cinemático, la unidad 3, levas, y vamos a iniciar la unidad 4 de engranes y trenes de engrane, la cual consta de los siguientes temas: una introducción, que vamos a hablar sobre la clasificación y sobre la descripción del diente, que es la parte importante para que se pueda considerar como un engrane para transmisión continua de movimiento. Vamos de ahí a pasar a los fundamentos de los engranes, su nomenclatura, la forma estándar de la ACMA para su descripción de los engranes. Vamos a hacer un ejemplo. Y por último vamos a enfocarnos a los trenes de engrane con engranes simples, compuestos y planetarios. Entonces, un engrane se le llama así porque se conoce que está diseñado a través de ruedas que tienen dientes especiales, una forma especial de dientes que les permite transmitir fuerza y movimiento de un eje a otro. Esta transmisión pues se hace para incrementar o disminuir la velocidad, el par torsor, o también para cambiar dirección de giros. Como ejemplos, pues debemos tener un alimentador de hojas muy utilizado en las impresoras de puntos, que aquí vemos, por ejemplo, un motor acoplado a un eje con un engrane que a su vez le transmite a otro par de ejes como medio de estos engranes, que hacen que al girar en forma inversa pues jalen las hojas a través de estos rodillos. La clasificación por el tipo de contacto es una de las primeras bases que se determina. Es si son engranes externos, el sentido de giro es contrario, y el otro es si son engranes internos, donde el giro es en el mismo sentido ambos engranes. La otra clasificación se basa en cómo están orientados los ejes. El más típico es el de los ejes paralelos, con dientes rectos o dientes helicoidales, ejes cruzados, helicoidales, ejes cruzados con un llamado gusano, tornillo sin fin, su corona, ejes cruzados, pero en este caso tenemos una cremallera llamada así, un engrane extendido, tipo prismático. Ejes paralelos, pero con dientes tipo como espina de pescado, y los ejes cruzados tipos cónicos. Una parte importante que diferencia a los engranes actuales con otros tipos de ruedas de entrada, pues es su forma del perfil, llamada así perfil de envolvente o involuta, la cual fue desarrollada matemáticamente por Euler en los 60s, y que es la forma pues que rige actualmente todos los dientes de los engranes. Hay que pensar esta como una cuerda. La forma en cual se genera esta curva, el perfil del diente, es como una cuerda que se va desenrollando a la vez que va girando este rodillo, y que la punta de esa cordel va generando esta forma de envolvente, y que siempre se tensa en forma tangencial al rodillo. Así se va formando esta curva que rige todos los dientes actuales. Euler, antes, cuando no existía esto, la formulación de Euler, que desarrolló esta ecuación, pues se hacía antes con plantillas. Entonces vamos a desarrollar esta ecuación
que pues con ayuda de las máquinas herramientas de control numérico pues se puede introducir directamente, o también se puede dibujar en software de dibujos asistido por computadora, metiendo la ecuación de la curva que rige la envolvente. Entonces, vamos a suponer que tenemos un vector con respecto al centro de giro, y que este vector pues va describiendo esa curva de envolvente. Entonces, como sabemos, tenemos una curva, un vector que apunta hacia el radio, a un ángulo θ, pensando que es la que se está desenvolviendo, y que va a haber otro vector, ya vamos a llamar RB, que está a 90 grados, que es la condición que decíamos, que debe estar tensa la cuerda a 90 grados del radio de este círculo. Y pues estaría a un ángulo θ más 3π medios. Con esto pues podemos hacer entonces que R en forma vectorial sería igual a RA más RB, donde RA en su forma compacta sería simplemente la magnitud de este vector por E a la I θ, el ángulo de posición, y RB sería su magnitud de RB por este ángulo, θ más 3π medios. Pero, como sabemos, RB, que está aquí, va siendo el arco, el perímetro de este arco, dado por θ, y que se calcula de esta manera, como RA, el radio, por θ, el ángulo que se esté desenvolviendo. Quiere decir también E a la I θ más 3π medios, si lo desarrollamos usando la igualdad de Euler, esto nos va a dar como seno de θ menos I coseno de θ. Entonces, significa que RB se puede representar así en su forma extendida. Sustituyendo en nuestra ecuación de suma vectorial, estas dos vectores RA y RB, y poniéndola en su forma extendida, nos va a quedar de esta forma. Y separando la parte real y la parte imaginaria, nos va a quedar las coordenadas X y Y, que van a definir estas como las ecuaciones paramétricas que definen la curva de envolvente o involute para un ángulo θ dado y un radio de cilindro en el cual se está formando esta curva. Ahora, los fundamentos de los engranes, ya la experiencia ha generado estos datos adicionales. Aparte de la curva de involuta, hay otras características importantes que son consideradas a la hora de diseñar y construir un engrane. Entonces, estas son algunas de estas características: el espesor del diente medido sobre el círculo de paso, el paso circular, que es de una curva a otra curva sobre el círculo de paso, el círculo de adendo, que es la parte más baja, el círculo de adendo, la parte más alta del diente. Las distancias son llamadas así en medidas del círculo de paso como cara o flanco, el adendo o dedendo, y el paso diametral, que es la distancia medida sobre el círculo del paso, el espesor del diente también medida sobre el círculo de paso, el radio del filete y radio de punta, y por último el ancho de cara. Entonces, el círculo de paso es el círculo que representa el tamaño, como si supiéramos que fueran dos rodillos con suficiente fricción que podrían sustituir al engrane como tal y que permitiría un movimiento continuo, como vemos acá. Entonces, claramente en las modelaciones, si se supone que el engrane está hecho con estas características de diente de involuta, permite entonces modelarlo como si fueran dos rodillos con suficiente fricción y que permite un movimiento continuo. Y que el punto de contacto es este círculo de paso. El diámetro de paso es el diámetro de este círculo de paso, el número de dientes es el número total que tiene, vamos a llamarlo así como N mayúscula, el paso circular, que es el perímetro sobre ese número de dientes, el círculo base,
donde se forma la curva del diente del engrane, ese diámetro de ese círculo de base, vamos a llamarlo así, como dB, el ancho de la cara, que es la longitud del diente, paralela al eje de la flecha, el adendo, la distancia, decíamos, del círculo de paso a la parte superior, el adendo, del círculo de paso a la parte inferior, la profundidad es la altura total del diente, es la suma del adendo y el dedendo, la tolerancia es una cantidad que se da en la práctica con esta formulación. Otra característica es la holgura, que también es el espacio que existe entre los dientes. Y una característica muy importante, que generalmente es con la cual se inicia la selección o diseño de unos engranes, es el paso diametral, que vamos a llamar así como PD, o simplemente paso, y que físicamente se refiere al tamaño del diente, y está medido en unidades de pulgadas. Entonces, a menor paso, ¿sí? Ese es el paso más burdo, y a mayor paso es un paso fino. O sea, el diente es más pequeño. Entonces, generalmente se usa el paso medio, como el de 20, para que de ahí se tomen pasos finos y pasos burdos, o gruesos. Y el paso diametral se mide así, N, número de dientes sobre el diámetro, en pulgadas, diámetro de paso, para ese paso diametral. También otra forma de hacerlo es en el sistema internacional con el módulo, que es el M, y se obtiene dividiendo el diámetro, que en este caso milímetros, sobre el número de dientes, o del paso diametral haciendo su transformación de esta manera. Aquí algunos módulos estándar que se manejan en esta tabla. El ángulo de presión, que vamos a llamarlo así, phi, es el ángulo, lo que es una línea imaginaria que es tangente a ambos círculos y es donde se acopla a la hora que van engarzando un par de dientes. Entonces, esta línea, por eso es un sistema de conexión de par superior, porque sobre esta línea, este punto es el que se está moviendo a la hora que engarza y desengarza. Y se calcula este diámetro base a partir del diámetro de paso por el coseno de este ángulo de presión. Este ángulo de presión ya también está caracterizado, está estandarizado, y existen tres ángulos de presión, 14,5, 20 y 25 grados, que definen básicamente la forma del diente. Se parte del ángulo de 20 grados, que es el ángulo medio, para iniciar diseños, y de ahí ya se puede elegir entre el 14,5 y 25 grados. La distancia entre centros, que es la distancia entre los centros de estas ruedas, de los dientes, medida así a partir de los círculos base o diámetros. Y este diámetro pues, se calcula a partir del paso diametral y el número de dientes. Resultando al final esta distancia a partir del número de dientes del engrane 1, del engrane 2 y del paso diametral. Todas estas medidas ya están estandarizadas. Hay una asociación llamada la Asociación de Manufactureros de Engranes americana, dedicados a establecer estos estándares y formulaciones y estudios recomendadas para que los engranes que se fabriquen pues estén bajo norma. Estas son un ejemplo de esta página para la generación de engranes de paso grueso, paso fino, y para el ángulo de presión de 20 y de 14,5, 20 o 25 grados. Aquí en forma más clara tenemos estas fórmulas y que se dan cuenta todo está en función del paso diametral. Entonces el paso diametral es realmente lo que define casi todas las características del engrane. Por eso es muy importante que desde un principio tengamos definido bien el paso diametral.
En unos diseños se inicia con un paso diametral medio de 20 y de ahí se van haciendo modificaciones de acuerdo a las necesidades y otras características extras que no están incluidas en este curso, que es la parte cinemática, tendría que verse en diseño mecánico para la selección final de un engrane. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo determinaríamos la geometría, todas esas características, si queremos fabricar un engrane recto, un recto con regido a esta norma de la ACMA, y queremos 15 dientes a un ángulo de presión de 20 grados, de altura de profundidad total y con un paso diametral de 10. Entonces, es un paso burdo, 10, es un diente relativamente grande, y esos son los datos. Entonces, estos datos vamos a usarlos para que calculemos ahora estas características que están acá. Simplemente pues vamos aplicando la norma. Empezaríamos con el círculo de paso, con el número de dientes y el paso diametral que tenemos, nos da 1,5 pulgada. El paso circular, pi sobre el paso diametral, el diámetro del círculo de base, calculada con el diámetro por el coseno de este ángulo de presión, el adendo, la altura, 1 sobre el paso diametral, el adendo, que es el diámetro más 2 veces el adendo, y así tenemos el diámetro. Luego tenemos el dedendo, 1,25 sobre el paso diametral, su diámetro respectivo, que es la diferencia ahora, y la profundidad total del diente. Luego el espesor del diente y tolerancia máxima, tolerancia al fondo del diente. Estas muchas de ellas son por experiencia, para que haya un mejor flujo y conexión entre los dientes. El ancho de la cara, el radio del filete, el espesor medio, angular, está aquí en radianes y lo podemos encontrar ahora como en grados, 6 grados. Muchos de estos datos igual se pueden pasar a dibujo para que también se puedan fabricar, ya sea por medio de control numérico o por medio de las impresoras 3D. Bien, vamos ahora a ver como parte de la introducción lo que son los trenes de engrane. Entonces, los trenes de engrane, estamos pensando que ya estamos pensando en utilizar varias de estas ruedas dentadas y queremos transmitir potencia a través de un par torsor y una velocidad angular determinada. Entonces, podemos pensar así como una serie de cilindros, que en este caso son los engranes, que sirven para transmitir esta potencia de un eje a otro. Y pues generalmente en muchos de los casos pues son de los ejemplos más utilizados son reductores que permiten reducir la velocidad de giro pero aumentar el par torsor de salida. Entonces vamos a pensar que tenemos en un tren simple dos engranes pensados así como rodillos que cumplen con la regla de la involuta del perfil de diente y que entonces permiten que haya un flujo continuo, pensando que hay un cordel que se transmite de un rodillo a otro rodillo de una forma continua, o sea, no hay deslizamiento y siempre se mantiene un contacto o una transmisión continua y hay una relación lineal entre las velocidades y la fuerza que se transmite. Sí, solo así, como decíamos, se tiene este diente de involuta y se cumplen con las demás condiciones de las nomenclaturas que hemos visto de la norma de la ACMA. Entonces, los perfiles de los dientes forman un par superior, como decíamos, a través de esta línea de presión y podemos verlo así como un mecanismo de 4 barras invertido, el cual está transmitiendo de una velocidad angular a otra velocidad angular. Entonces, esta relación la vamos a conocer así como, vamos a llamarla a partir de aquí en adelante, I, entre una rueda dentada 1 a la rueda dentada 2, que va a relacionar las velocidades angulares de la rueda dentada 1
y de la rueda dentada 2. Y esta es constante. Y como decíamos, esta es constante, ¿por qué? Porque cumple la condición, decíamos, del perfil de involuta y de las condiciones de los demás parámetros según la norma de la ACMA. Entonces, viéndolo así, la transmisión del movimiento continuo entre dos engranes exige que el paso diametral sea igual, o sea, que tengamos el mismo tamaño de dientes, si no esto no podría engranar. Entonces, viéndolo así, el paso diametral de una rueda dentada 1 y de la rueda dentada 2 deben ser igual. Y recordando que el paso diametral es el número de dientes sobre su diámetro de paso, para cada una de las ruedas dentadas tendríamos esta igualdad. De aquí podemos decir que N2, o sea, el número de dientes de la rueda 2 sobre el número de dientes de la rueda 1, va a ser inversamente, va a ser igual directamente proporcional a los diámetros, o también visto así de los radios de paso. ¿Okay? Entonces, esta es una primera relación geométrica que podemos tener, ya sea que conozca yo el número de dientes, el diámetro o el radio, cualquiera de ellas tres, puedo yo obtener esta relación de igualdad que es una constante. Ahora, la relación de transmisión que queremos ver en función de las velocidades, sabemos que la velocidad es una velocidad lineal de un objeto que gira en función de su radio, desde el punto pivote a ese punto de análisis. En este caso nos interesa el punto P. En este caso vemos que esta velocidad en el punto P, pues va a ser, debe ser igual tanto para la rueda 1 como para la rueda 2 para que no haya deslizamiento y pueda haber entonces un movimiento continuo de transmisión de velocidad. Esto es, puesto así, esta igualdad, y sabiendo que esta velocidad lineal es igual a la velocidad angular por su radio, quedaría esta igualdad. El signo menos es porque giran en sentido contrario, son engranes externos. Si fueran engranes internos serían positivos, y esta sería nuestra primera igualdad, recordando que la relación de transmisión es I12, significa entonces que esta relación de transmisión entre las velocidades de la rueda 1 y la rueda 2 se pueden expresar igualmente en función de sus radios, inversamente, de las velocidades, de los diámetros de paso o del número de dientes. Y esta es una característica importante de la relación de transmisión que vamos a estar usando para analizar cualquier tren de engranes. En el curso pues vamos a ver tres configuraciones posibles, que son los trenes simples, aquellos que simplemente conectan uno y sucesivamente otro rueda, montando solamente un solo engrane en cada eje. El tren compuesto, que puede haber más de dos o más engranes en un mismo eje, y el tren planetario o epicíclico, que es de 2 grados de libertad, diferente a de 1 grado de libertad, donde se agrega un brazo a las velocidades entre las dos ruedas dentadas. Entonces, estas son la introducción a esta unidad, y en la siguiente vamos a empezar a analizar cada uno de estos trenes, sus características y ejemplos para analizarlos cinemáticamente.